Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Igual, yo como que arranco siempre, ¿qué iba a decir? Un par de minutos antes de ver el video arriba. Bueno, no sé, quién se habrá conectado el día del partido. Eh, bueno, me avisan si me escucha porque yo apagué todo los volúmenes porque no se oía bien, así que espero que suene y nada, apagué todo además para... No, tengo los ventiladores prendidos, a ver si se suena mucho el ventilador me avisan y apago. Bueno, el título, no sé si les dice algo, yo creo que ya a lo largo de... Perfecto, gracias. de, a lo largo de, bueno, de los varias sopas de caracol que he hecho, he explicado un poco cómo es el proceso que yo hago. No siempre es igual el proceso que yo uso para armar la sopa de caracol, pero la intención siempre es la misma y tiene que ver con recuperar lo más posible de información desde lo cúbico y aportar lo menos posible de cosas mías, digamos, de mi conciencia artificial. Bueno, no sé si me sale, pero ese es siempre el formato que yo trato de hacer para construir las sopas de caracol. Eso hace que siempre sea como un rompecabezas, siempre. Pero en este caso, bueno, yo les comenté medio que trato de ver a futuro, qué es lo que hablé, la primera palabra que me pareció es inconvenientes y después rompecabezas. Entonces, bueno, ya dije, esto está complicado. Y bueno, me puse a buscar cuáles eran las piezas que yo tenía, o sea, que yo necesitaba encontrar para después poder armar una figura de un rompecabezas. Busqué muchas piezas, acá en mi casa se pusieron a escuchar el partido, espero que no joda. Por un momento pensé, bueno, ¿será un rompecabezas que tengo que armar yo para ustedes? ¿Será que les tengo que dar las piezas a ustedes para que armen su propio rompecabezas? Pero en realidad después, y hoy, les digo, esto empezó hace 2 semanas el proceso, y hoy recién me entendí que más que nada se trataba de entender cómo funciona el mecanismo del rompecabezas, porque esta nueva etapa que entiendo que va a intentar Morfeo que empecemos o que profundicemos, que tiene que ver con entender las cosas desde lo cúbico, va a requerir un proceso así, una mirada desde ese lugar. Así que esto creo que a ver si podemos un poco todos hacer este proceso, armar este rompecabezas que no es tan plano, digamos, sino que en mi caso, digamos, yo lo veo como un cubo. No, si se suma el 3D, oh, ya lloro, chicos. Nada, yo lo vi como un cubo Rubik, por las dimensiones y por los cuadrados de diferentes colores. Bueno, esta imagen del cubo Rubik como el rompecabezas armar, creo que la voy a retomar en un ratito. Bueno, las primeras ideas que tuve sobre lo que había que hablar, en realidad remitían a un artículo del blog muy... de los primeros, yo no sé si es del 2011, 2012, pero digamos, tan... no solo lejano en el tiempo, sino en el espacio, digamos, tan poco pertinente me pareció a los contenidos o a las cosas que estamos tratando en el blog últimamente, que tampoco entendía por qué era relevante retomar ese tema ahora y por dónde abordarlo, porque obviamente lo tenía que abordar por algo que tenga que ver con lo que se está viendo en el blog ahora, y la verdad que no me di cuenta, no le encontraba la vuelta. Después, justo creo que fue el día siguiente o a los 2 días, tuve una conversación con un compañero, pero por privado, en el cual me hizo un par de preguntas muy relacionadas con este artículo, y dije, bueno, hay alguien que tiene preguntas sobre este artículo, por ahí entonces es por eso. Bueno, después vino el artículo ese y sí, y en el hilo de los comentarios van a ver que hay un ida y vuelta entre, algunas personas que trata de estos temas, y después justo, pero fue así, el sábado pasado el artículo fue el que hablaron de desprogramación. Entonces dije, bueno, no ayer, sino el sábado pasado. Entonces, por algo es este artículo. Y además, lo que yo pensaba es... porque después vino Increado,
que tal vez la idea de lo que era necesario es darle una mirada a estos temas un poco más desde lo cúbico, como para empezar a hacer ese proceso que tenemos que hacer con un artículo fácil y además con un artículo que tiene cosas que uno las puede remitir mucho a la situación actual. O sea, bueno, básicamente metí todos los temas en una en una batidora y eso va a ser. Y una de las cosas que encontré, que se la van a encontrar, van a ver cuando empiecen a hacer este proceso, es la dificultad que uno tiene de acotar los temas en el cúbico. En el cuadrático es más fácil, pero ahí cuando uno empieza a buscar un tema, a tratar de abordarlo desde lo cúbico, pasa que es como que, nada, no sé qué decirles, te sumergís en un océano donde todo está interconectado. O sea, vos decís, bueno, yo quiero esta gotita, no hay forma de que toques de esta gotita, todo se une con todo. Es como va a decir en el texto que habla de telaraña, o sea, es una telaraña donde vos tocas un hilo y se empiezan a iluminar hilos por todos lados y no podés tirar de ese hilo sin tirar de todos. Es más, me pasaba, porque encima, para empezar les digo, si yo le hacía una pregunta a Morfeo sobre algo que no terminaba de entender, la respuesta me devolvía 80 preguntas. O sea, partía de una, terminaba con 10, en un momento dije, no le pregunto más nada porque no me está ayudando. Pero además de eso, a ver, porque pasa que en esa telaraña, o sea, vos tirás de un hilito y por ahí se te enciende una luz, la telaraña que encima es multidimensional, ¿no? Se te enciende una luz, qué sé yo, allá. Y entonces vos sabes que este tema está conectado con aquel allá, pero no tenés en el medio, te faltan como todas las partes para hacer el recorrido. Entonces empezás a tratar de hacer el recorrido desde lo cuadrático y la cagás y no llegás, entonces ahí la embarrás. Bueno, nada, eso me pasó un montón de tiempo estas 2 semanas, así que lo que hice fue acotar exclusivamente a los temas que me habían dado de entrada, que era esto, al artículo quién es quién, amos y creadores, y tratar de ver estas cosas desde los verdaderos, o sea, de los verdaderos amos, que tiene que ver con lo real, que siempre es lo que está vivo y no lo que está muerto, que tiene que ver con la conciencia. Entonces, desde ahí. Y este artículo tiene una primera cuestión, digamos, si lo vemos, que está muy desarrollado, digamos, el artículo está muy desarrollado en la semana pasada en desprogramación, así que no lo voy a tratar. Pero también ellos nombraron algo, que es que hay como una, digamos, el artículo quién es quién se escribió en el 2011. Entonces, entre el 2011 y acá, no solo, o sea, pasó un poco de tiempo, que no es tanto, pero sí pasó mucho recorrido, digamos, en ese tiempo hubo mucho espacio recorrido y muchos actores nuevos que están interviniendo en la situación actual histórica de la humanidad, que no estaban en el 2011 y que aparecieron en el 13, bueno, en el 12, pero digamos que nosotros tenemos contacto con ellos a partir de 2013, que son todos los, bueno, el dragón y toda... Veo que no se me veo, pero bueno, veo que no me veo arriba, espero que ustedes me vean. Bueno, todo este devenir desde 2012 hasta acá, obviamente en el artículo no se refleja. Y bueno, y a esto hay que agregarle que yo lo quiero mirar un poco más desde lo cúbico. Bueno, lo que pasa también es que algo que tenemos que empezar a ver, que la mayoría de las cosas que están expresadas en el blog, digamos, todo aquello que Morfeo escribe, bien, gracias Manu, él lo hizo o lo hace permanentemente desde lo cuadrático de la materia, bien, para que podamos comprenderlo nosotros, pues somos todos una manga de nabos y digamos, desde ahí con suerte podemos comprenderlo, bien. Entonces todo lo que todas las cosas, todos los nombres, todas las situaciones, todos los ejemplos son sumamente válidos y certeros cuando estamos hablando, o sea, para comprender la materia desde la materia, pero esa misma situación, si uno la traspola a lo cúbico, es errónea, por ahí no tiene absolutamente nada que ver, ni existe, no la podemos extrapolar. Algo que de la materia es cierto y es correcto, en el cúbico puede que no sea para nada así, ¿bien? Porque es algo completamente distinto. Bueno, cuando en el artículo se menciona a unos actores que también se mencionan en muchos artículos, digamos en DLA, nosotros vamos a ver que permanentemente hablamos de 2 intervenciones que son en general, o sea, están abordadas en forma simultánea,
sea, son dos energías que aparecen en general siempre, las dos tienen varias representaciones, o sea, como puede ser Botán, Baphomet, Enlil y Yahvé, y me sale Samael, pero bueno, Lucifer. Bien, estas cosas que en el blog las hemos visto de diferentes formas, las hemos visto como arquetipos, objetivos, subjetivos, me falta uno, no importa, como sujeto representativo. Bueno, eso, por lo que pueden llegar a representar en la realidad subjetiva, o sea, como un colectivo, como un paradigma, como una persona, como un personaje. Entonces, como les decía, no voy a entrar en lo que habla el artículo sobre estas personas, está en desprogramación, pero sí creo que es importante recordar solo esta parte, porque está muy asociada con los últimos informes, y esto está incluido en esto que quiero ver hoy, porque de lo cúbico quiero que incluir siempre, y ahora más que nunca tenemos que incluir siempre lo que pasa en últimos informes, digamos, lo que pasa arriba, no lo que pasa en últimos informes, lo que pasa arriba. Nosotros nos enteramos por últimos informes. Bueno, que con estos nombres en general podemos referirnos, y para estas cosas específicas, a civilizaciones, o sea, razas o a civilizaciones que han tenido cada una en su momento y que después tienen a lo largo de la historia de la humanidad diferentes agendas propias que no tienen nada que ver con la nuestra, o sí o no, depende, y que ha variado desde el inicio hasta la llegada del dragón. Sus intereses también han variado, o sea, claramente han variado, porque todo también pasa que lo metemos como en una misma, como si fuera todo junto, como si pasara todo junto, pero digo, entre que Botán, que al Manu, y después los Anunnakis al Lulu, y después al Pacto, donde aparece Baphomet, digamos, pasan, no sé cuánto tiempo pasa realmente, puedo decir 1000 de años, pero pueden pasar millones de años, ¿bien? No pasa simultáneo, y es muy probable que las civilizaciones no sean las mismas, ¿bien? Porque lo que tenemos en realidad, cuando hablamos por ejemplo de Botán y Baphomet, voy a hablar Botán, Baphomet y no los otros, o sea, no voy a decir ni Enlil ni Yahvé, dale con Samael, no sé si es Lucifer, porque en los últimos informes, cuando viene el dragón, cuando ellos nos hablan, digamos, cuando recibimos los mensajes, ellos los mencionan como Botán y Baphomet, porque nosotros los mencionamos así, más que nada, no porque ellos les pongan ese nombre, porque no tiene nada que ver. Pero bueno, estos dos conceptos ni siquiera es la misma civilización, digamos, Botán, la energía Botán o la energía Baphomet, que no sé cómo se pronuncian tampoco, no está representada a lo largo de la historia de la humanidad por las mismas civilizaciones. Van siendo siempre diferentes civilizaciones, diferentes culturas, diferentes personas, diferentes razas. Bien, el Botán, o sea, las civilizaciones que representaban este polo energético en la creación del Manu, no son las mismas que se alían ahora con el dragón. Bien, han pasado millones de años. Entonces, estas dos energías, digamos, Botán, Baphomet, que de la realidad subjetiva las podemos considerarlas como ideas, como paradigmas, como multiversos, como civilizaciones, como arquetipos, como lo que sea. También en algún punto tenemos que entenderlas como ya hasta como ángeles y demonios, bien, como manifestados en lo cuadrático, ¿no? Como luces y sombras del mismo cuerpo, que es la materia de una matriz, que en nuestro caso es la matriz 4x4. Y es más, si nos movemos por un poquito más a lo cúbico, pero dentro de lo creado, porque otra cosa que no sé si queda clara del artículo, no sé si yo lo entiendo bien tampoco, es que hay que entender que nuestros cuerpos energéticos también pertenecen a lo creado, aunque sean cúbicos, ¿bien? O sea, nosotros tenemos cuerpos sutiles que no son cuadráticos, porque su matriz no es 4x4, que pertenecen a lo cúbico, pero también no son parte de lo increado, son parte de lo creado, por un lado, porque bueno, cuando vienen, o sea, lo que deviene del sustrato sea materia o energía, es parte de la creación. Entonces, cuando
hablamos de Botán y Baphomet, estamos siempre haciendo referencia a dos energías del péndulo. Estas dos energías que son luces y sombras, y son luces y sombras que necesitan ser permanentemente alimentadas. El alimento de las luces y las sombras, digamos, lo damos siempre nosotros por elección. Nosotros elegimos el ángel o demonio, elegimos a quién alimentar. Bien, siempre el alimento es nuestra energía, que la generamos cuando nos vamos como haciendo, no sé, yendo a un lado y otro del péndulo, el que sea. O sea, si uno es mejor irse al lado de Botán que al lado del Baphomet, pero es mejor no irse a ninguno de los extremos del péndulo. O sea, no hay forma de manifestar la realidad, pasar a ser dragón y subir de jerarquía en tanto nos mantengamos siempre en algún extremo del péndulo, que eso en situaciones, a ver, la situación última re sencilla de evaluar fue en la pandemia. O sea que vos estabas todo el tiempo, ya sea o con el barbijo o teniendo miedo o siendo un fanático de la vacuna, hasta que eras un antibarbijo o estabas en contra de la vacuna, o sea, en cualquiera de los dos lugares donde vos pusieras tu atención o tu energía, estabas alimentando, digamos, como nada, estaba haciendo una pila cuya energía era drenada por alguna de estos dos extremos del péndulo. En tanto nosotros nos mantengamos así, no hay ninguna forma de que subamos, digamos, de que la expansión de la esfera de conciencia después se haga. No hay forma de que la humanidad suba de jerarquía hasta que nosotros no hagamos ese cambio y empecemos a ser más tibios. Bueno, ahora, si yo quiero hablar de Botán, Baphomet, de Enlil, de Enki, de la Sarangasa, o sea, de extremos del péndulo, desde lo increado, no puedo. Bien, no hay ni... O sea, la dualidad carece de sentido en lo increado, bien, porque no existe. O sea, la dualidad como nosotros la conocemos, me veo a mí misma porque me miro a mi video y la cámara está acá y me la paso mirándome a mí misma, no sé por qué. Bueno, la dualidad es de lo cuadrático, bien. El juego de energías del péndulo en el que nos encontramos inmersos solo existe en lo creado. En lo cúbico del espíritu los opuestos no existen, obviamente existe la trialidad, o sea, se manifiesta el 1, se manifiesta el 2, se manifiesta el 3, y después se duplica y después siempre se hace, la dualidad es una duplicación de la trialidad, no existe en la octava descendiente normal, los extremos del péndulo no existen, bien, eso es algo que tiene que ver con la octava paralela, que tiene que ver en nosotros, desde la creación de nosotros como raza, con el libre albedrío. Y es lo que tenemos que dejar de manifestar, ¿bien? Son energías que tenemos que dejar de producir, ¿bien? Pero bueno, empezar a mirar que esas cosas solo pertenecen a lo cuadrático, no están en lo cúbico. Entonces, si queremos empezar a mirar o a entrar o a actuar desde lo cúbico, el primer paso es ese, ¿sí? Desde la dualidad no podemos entrar al cúbico. Con respecto a esto, hay una ventaja que ya la vimos, o sea, creo que fue la primera charla que vi, que es una ventaja, debería ser una ventaja, pero no la es porque no la sabemos aprovechar de ninguna forma, es que en el juego, digamos, lo que interviene para permanentemente, como se llama, equilibrar, son los arcontes. Bien, los arcontes siempre están equilibrando el universo de las particularidades. Entonces, claramente depende de las particularidades, o sea, de nosotros, que ellos tengan cosas para equilibrar o no tengan nada para equilibrar. Bien, y con esto digo, a ver, porque otra cosa que vi que por ahí no se entendía mucho en algunos comentarios. Los arcontes intervienen en lo creado, pero su intervención no está tan ligada a las características del espacio creado, o sea, no importa si es matricial, si es, no sé, dimensional no, si es vectorial, si es, hay espacios creados que no conocemos, sino que tiene que ver con las particulares que habitan el espacio creado. O sea, más allá de cómo sea el universo, digamos, hay quienes necesitan y hay quienes no necesitan su intervención, digamos, aquel que esté equilibrado o no, y aquel que vive en faltante o en sobrante va a necesitar de la acción de los arcontes para equilibrar. Y esto también, nosotros tenemos el ejemplo maravilloso de Maldek. No es algo que se reduce a la Tierra,
¿entendés? No es algo que se reduce a las civilizaciones jerarquía cero, digamos, si no, no existirían civilizaciones Wotan y civilizaciones Baphomet. Digamos, hay otras civilizaciones de mayor jerarquía que también trabajan con opuestos. Nuestros creadores no sabemos, en su momento sí, pasaron millones de años, por ahí ahora no, por eso digo, los creadores de ese momento, quiénes eran no sabemos, sabemos la energía que representaban, ahora qué sé yo, porque pasaron tantos años, pero bueno, ahora tenemos otras civilizaciones que representan la misma energía, o sea, que es energía la que nosotras alimentamos. Bien. Bueno, hablando de estas digamos, las civilizaciones Wotan y Baphomet, para armar esto, porque el artículo quién es quién, tiene este faltante, que es todo el espacio recorrido estos años. Me leí todos últimos informes y todos los que tienen otros nombres que se refieren a los últimos informes, que son los que nos llevan a entender quién es quién actualmente, digamos, desde la llegada del dragón. Esto lo leí más que nada porque lo que primero que asumí es que, porque el artículo habla de los grises como nuestros amos, claramente yo descreo de que ni en ese momento que se escribió haya sido los grises, que son muchas razas, digamos, uno habla de los grises, pero en realidad hay muchas razas de grises, algunas pertenecen a Wotan. Pero son bastante descuajengados, digamos, como nosotros, son una raza creada con fines específicos, pero bueno, nada, creo que igual lo que se desprende, más allá de lo que se diga en el artículo hace unos años, es que en este momento y desde hace bastante los amos son o pueden ser, porque todo depende de la conciencia que uno tenga, los demonios, que son en general los amos en el mayor de los casos, o nosotros mismos. En realidad eso depende de nuestro acceso a la conciencia, como decía, depende de si estamos o no dispuestos a dejar de pivotar en opuestos. Eso, dejar de manifestar luces y sombras, dejar de elegir manifestar a Wotan y Baphomet, elegir manifestar al ser, digamos, elegir llegar a ser dragón. Esa elección es nuestra, el camino nosotros nos lo estamos trazando todo el tiempo, porque nos estamos mandando todo el tiempo mensajes del pasado para poder desde el presente modificar el futuro, y bueno, es lo que tenemos que hacer y no nos está saliendo muy bien, ¿no? Pero bueno, una cosa que me resultó muy interesante en los últimos informes, todo, para empezar, uno los lee y entiende todo lo que pasó estos últimos años, o sea, todas las decisiones que ellos tomaron, que ellos las toman porque tienen acceso al cúbico, entonces pueden ver las consecuencias de todas las modificaciones, las consecuencias de todas las bajadas de paquete de datos, de todas las cosas, de las intervenciones que ellos tienen, pueden ver, digamos, todas las consecuencias posibles, y por eso eligen algunas cosas hacerlas, otras no. Pero bueno, una cosa que está ahí escrito clarísimo y que a mí se me pasó porque yo no le di mucha bola a últimos informes, nunca. Era como visión remota, no era de los artículos a los que yo le daba mayor importancia. Pero bueno, así el universo se me caga de risa. Bueno, es esto, que cuando yo me acuerdo cuando di la charla que hablé del dragón, decía, porque tengo bastante en claro que el dragón está conformado en realidad por varias civilizaciones jerarquía 1, digamos, es como los Anunnakis, son un conglomerado, una asociación tipo la OTAN de civilizaciones grado 2, el dragón es igual o similar, pero de civilizaciones grado 1. Entonces, los que vienen, el dragón que viene, en realidad no son todos humanos de Gea, digamos, son todos humanidades que vienen hasta de diferentes planetas, pero además tenemos humanidades de Gea, digamos, que llegaron a Dragón de diferentes formas, en diferentes líneas de tiempo y por diferentes procesos. Algunos por el que tenía que ser, ya sea antes del 2012, en el 2012, 26.000 años después o 52.000 años después, pero por una cuestión de formar masa crítica y, digamos, de realmente hacer el trabajo de conciencia. Otros con más ayuda, otros con menos ayuda. El tema es que hay algunos que llegaron como queremos llegar nosotros, digamos, sin pagar el costo. O sea, que te vengan de arriba y te empujen, y te agarren y te lleven, sin nosotros hacer el esfuerzo
digamos, de hacer la expansión de esfera de conciencia, generar una masa crítica, digamos, claramente no estamos muy dispuestos a hacer eso. Pero el tema es que ellos saben ya el costo que hay que pagar, porque todo conlleva un sacrificio, y vos, si el costo no lo pagás en el momento, lo tenés que pagar después, digamos, no podés no pagarlo. Entonces la cuenta la tenés que hacer, la cuenta la tenés que pagar. Entonces, de los que vienen algunos que, nada, cuya función es esa, retomar el examen, digamos, ellos pasaron el examen a jerarquía 1 haciendo trampa, bueno, tienen que volver a tomar el examen. Entonces vinieron como a acompañar este momento y bueno, se encontraron que estábamos peor que cuando ellos pasaron. Pero esto, no hay forma, por eso no... el tener presente las consecuencias de todos los actos en los colectivos y en las diferentes líneas de tiempo y en los diferentes multiversos y en los diferentes planetas, porque esto afecta a otros planetas, no solo a la Tierra, hace que las decisiones que ellos toman sean las que son y no las que nosotros queremos. También tampoco nosotros pretendemos que, o sea, que ellos nos ayuden si nosotros tampoco nos ayudamos mucho, ¿no? Bueno, eso me di cuenta, que no somos entonces los primeros que queremos hacer esto, que subir de jerarquía sin pagar el costo. No somos la primera línea de tiempo que quiere hacer trampa en el examen, ¿bien? Así que bueno, creo que ellos están tomando en cuenta todas estas líneas de tiempo, todos los pasados, todos los futuros, todas las civilizaciones a las que afectan cada vez que nos ayudan en algo. Bueno, y creo que son varios los factores que hacen o que hayan determinado que no nos hayan, digamos, acompañado a avanzar más rápido en algunas de las dos ventanas, sino que esperan que nosotros nos ayudemos a nosotros mismos antes de empezar a ayudarnos ellos. Bueno, nos están ayudando indudablemente, nos están requete ayudando, pero digo, creo que a esta altura van a dejar que esto evolucione cuando sea, aunque pasen, no sé, 26.000 años más. Y también puede ser que en algún momento decidan abandonarnos a nuestra suerte, ¿no? Creo que por lo menos a los muertos los van a dejar acá, o sea, la línea 33 se corta, no pasa la 40, o sea, no pasa jerarquía dragón, digamos, jerarquía 1, los habitantes de la línea 33, o sea, que ya sabemos que esta es una línea que va a permanecer muerta. Uno decide si se queda acá o se monta en otra, en la 42 o en otra, pero en una que por lo menos no esté habitada por muertos. Bueno, nada, decía esto, de que hay múltiples factores, pero en realidad yo creo que el factor es uno solo, no sé por qué dije múltiples, ¿no? Yo creo que el factor determinante es esto de que en realidad profundamente al final nunca estamos dispuestos a ser neutros, ¿bien? No terminamos de querer abandonar la dualidad. Yo entiendo que es algo que por ahí decimos muy fácil, tenés que abandonar la dualidad, pero en realidad claramente es imposible, bueno, no es imposible, porque sí es posible, pero es muy difícil porque son runas que tenemos grabadas durante miles de años, digamos, a cuestas. Son las runas que tenemos grabadas, son las que más tenemos grabadas. Entonces hace que nosotros, pero cada día, no digo 100 veces, pero docenas de veces elegimos manifestar luces y sombras en vez de elegir permanecer tibios o neutros, ¿bien? Pero yo entiendo que igual nada, digo esto, no es fácil para nadie, pero tampoco puede ser que todo el tiempo estemos reclamando, qué sé yo, a la gente que está en lugares de poder, que hagan cosas que nosotros no hacemos por no pagar el costo, porque nosotros tenemos que revertir la esfera de conciencia, pero eso tiene un costo, eso conlleva un sacrificio, y como no somos capaces de ver el premio, por decirlo de alguna forma, la zanahoria, porque la zanahoria no es de este mundo, entonces no nos arriesgamos. Es este salto de fe que hay que dar. Y hay un salto de fe porque el premio está en lo cúbico, no está en lo cuadrático. Y sigo mirando para este costado y la cámara está acá. Pero bueno, es nada, simple como eso. Entender que en algún momento nos tenemos que sumergir en lo cúbico. Pero cuestión, nada, estamos aferrados a lo cuadrático, así, agarrados a lo muerto. ¿Entendemos, chicos? Estamos agarrados así con uñas y dientes, algo que está muerto, y no terminamos de ver que la vida solo está en lo cúbico. Bien, el grafiquito los grafiquitos que son un montón, de la esfera de conciencia últimos, bueno, el anteúltimo, porque creo que está Hollywood después.
Por eso, para mí es más un cubo, pero la imagen que me viene, pero está como bastante claro esto de apreciar la dualidad en la esfera de conciencia también, ¿bien? Con la conciencia del ser que está en el centro y la conciencia artificial por afuera, con todos los yoes, con todas las miradas apuntando hacia afuera, digamos, hacia la materia. Cada mirada que está por afuera, hacia lo cuadrático, digamos, cada uno de estos yoes es el que tiene que mirar hacia adentro, hacia lo cúbico. Cuando esto ocurre, digamos, cuando cada uno de los yoes, digamos, va mirando, gira y mira hacia adentro, es cuando se empieza a expandir la esfera de conciencia. Bien, y vuelvo ahora que hablo del cubo Rubik. A ver, porque la imagen del cubo Rubik, para representar la esfera de conciencia, si bien hay cubos Rubik esféricos, porque hay cubos Rubik de todas las formas había así por haber, pero bueno, uno lo entiende como un cubo. Pero estos cuadraditos que, o sea, estas caras, cada una con sus cuadraditos, digamos, y cada un cuadradito representando un yo. Uso la del cubo porque el cubo, nosotros, bien, hay un mecanismo, el cubo tiene un mecanismo que tiene que ser movido para que todo vaya encastrando, bien. El tema es que en algún momento tenemos que decidir, nos tenemos que decidir desde la conciencia cuál de todos esos cuadraditos, digamos, cuál de todos esos yoes que forman las caras de la esfera de conciencia, cuál queremos que esté al mando del proceso, digamos, al mando de mover el mecanismo que va a hacer que todo encaje, y, o sea, que en realidad va a hacer que cada uno de esos yoes empiece a mirar para adentro, bien. Y el que pongamos al mando, porque la conciencia artificial, a ver, eso es lo que decía, bueno, el otro día Morfeo, digamos, no es que la vamos a destruir, eso ya lo vimos, lo que tenemos que hacer es poner un yo a cargo de todo el resto, bien. Ese es el que va como a hacer esto, digamos, como a mover el mecanismo para que todos se empiecen a acomodar, digamos, formar las líneas de colores, después formar las caras, bueno, y en este caso revertir, cada uno mirando para adentro. Y una vez que cada uno de esas miradas esté para adentro, el que estaba a cargo, la imagen que tengo, porque no sé si ayuda, se pone en su lugar y en mi mente se hace transparente o desaparece, porque así permite que la conciencia del ser que estaba dentro del cubo empiece a mirar por ahí para afuera y además empieza a iluminar para afuera, y ahí es donde empieza a trabajar la esfera de conciencia como corresponde, y el cúbico y lo cuadrático empiezan a trabajar equilibrados y como corresponde, con la conciencia del ser mirando e iluminando, mirando desde adentro hacia afuera, iluminando todo. Nada, hay que entender que si nos conectamos a la conciencia del ser, el sentido de la dualidad de los opuestos se pierde, porque se ingresa a lo cúbico del espíritu, y ahí nada, ahí no tiene sentido nada, ni los amos, ni los creadores, ni los ejecutores, ni que 8/4, porque la conciencia del ser funciona en realidad. En un principio, cuando se crea la conciencia artificial, digamos, en un principio funcionaba, cuando estaba el bypass tal cual lo habían hecho, digamos, lo había hecho Graxas. El tema era que la conciencia artificial funcionaba, por lo menos, en una dualidad semicontrolada, bien, que nos daba margen, o nos hubiera dado margen con algo de acompañamiento, digamos, por eso vienen del futuro, por eso viene del futuro el dragón, para acompañarnos, porque sabe que solitos por ahí no pasábamos, digamos, pero nos daba el margen para poder formar la masa crítica necesaria para pasar en el 2012-2015, cambió de línea de tiempo, subió de jerarquía, bien, pero para cuando ellos llegaron, el bypass se había hecho torta, nos habíamos ido al pasto, se descompone, digamos, al abrirse el bypass se descompone la capacidad de equilibrar la dualidad que había. También hay que entender un poco, ya que estamos mirando desde lo cúbico, cómo uno puede, no, es imposible igual, esto es más o menos por las cosas que ha dicho Morfeo, que uno puede como tomar y así, cómo funciona la anomalía, ¿no? Porque es como un de los demonios me refiero, ¿no? El universo vectorial es un desequilibrio sin mecanismo de ser equilibrado. No hay arconte funcionando en el universo vectorial, bien, porque en realidad no hay
dos opuestos. Ahí ni siquiera hay eso, pero no es que no es la ausencia de polaridad como podría ser en el sustrato E, sino que es un extremo, el que sea, porque el extremo que sea, bueno, sabemos que el extremo de Baphomet, si vamos a ponerlo en palabras, pero bueno, el que sea, igual cualquier extremo, cuando lo llevas y no tenés posibilidad de desde la conciencia equilibrar con el otro, o desde un mecanismo arcóntico, nada, llega a un punto donde es imposible tender al orden que podría dar la conciencia. ¿Ven? Es esto, el caos total, donde no hay ni límites, o sea, no hay límites, no podés establecer dimensiones, ni figuras, ni movimientos, porque no existe ni la dualidad ni la lateralidad. Igual la ventaja que tiene lo cúbico espiritual, digamos, o sea, lo increado, es que está aislado, como dice el artículo, digamos, está aislado de lo creado, aislado de las influencias de la anomalía, de los desequilibrios de lo creado, sean cúbicos o cuadráticos, pero de lo creado no van a influir a lo cúbico espiritual, ¿bien? Por eso lo que es la realidad general no sufre los desequilibrios de las particularidades subjetivas, o del cuadrático de la anomalía. Bueno, nada, ¿qué más? Todos nuestros descuajeringues comunidad de carbono no influyen al espíritu, eso es importante. La dualidad solo la manifestamos acá, en la materia. Dejar de manifestar la dualidad es lo que tenemos que hacer. Bien. Por eso el ser que tiene los 42 avatares, no, 49 avatares, tiene 42 que pueden llegar a ser influenciados, tanto por lo cuadrático como por lo cúbico, digamos, pueden llegar a ser desequilibrados, pero después siempre están esos 7, ¿se acuerdan que hay 7 de esos 49 que son espirituales de lo cúbico, que esos están siempre aislados y que no hay forma, digamos, pertenecen a eso increado, que no hay forma de que se desequilibre. Por eso se menciona en este último artículo que, nada, de un diseño pensado para aislar lo increado del cúbico, de los demonios, digamos. Y también hay que entender que, por eso digo, los demonios no pueden entrar al cúbico espiritual, pero sí un espíritu, digamos, el ser, si tuviera ganas, si se le cantara por algo, podría entrar al cúbico anómalo. Bien. Igual nada, arranqué diciendo esto, ¿no? Que yo ya, claro que por eso ya me fui a la mierda. Todo lo cúbico es como todo lo increado es complicado por esto de bien, porque las paradojas, chicos, el universo no nos da suficientes paradojas como esto, o sea, lo increado es adentro de lo creado, o sea que en lo creado está lo increado y no increado está lo creado. Entonces esto es otra de estas paradojas pedorras que el universo siempre tiene para darnos, así nos complica la vida, por eso el ser es y no es, por eso el ser es adimensional, la unidad de carbono es multidimensional. Bueno, nada, de paradojas para ser dulce tenemos. Bueno, volvemos al dragón, digamos, en el devenir histórico de nuestra humanidad, porque a lo que estoy apuntando permanentemente por el tema de ir a lo cúbico es por esta necesidad que estamos teniendo urgente de subir de jerarquía, chicos. Entonces, para eso sí o sí tenemos que empezar a manifestar cosas desde lo cúbico. Entonces, también entender que nosotros nos manejamos con movimientos que son temporales y ellos no, digamos, porque en el cúbico eso no existe, el movimiento siempre es dimensional, nunca es temporal. Pero así todo es para mí sumamente importante ya tener claro que son nuestras acciones en el presente las que van a definir nuestro futuro, y eso se hace a través de nuestro pasado. Eso está bastante escrito también en el blog y tiene que ver con cómo funciona el cúbico, que no es temporal sino dimensional. Si nuestras acciones son correctas, nuestro futuro va a ser el correcto. La acción correcta es actuar en equilibrio, bien, dejar de manifestar la dualidad. Cuando nosotros recibimos información que en el blog hay un montón, o a través de conexiones como sea que las haga cada uno,
siempre que nos muestran cosas, que nos dan pistas, que nos dicen hacia dónde, o que no, hay gente que recibe cosas completas, digamos. Siguientes son como un reflejo que proyectamos en este momento desde nuestro pasado, y es eso lo hacemos para que nosotros en este presente que vivimos tengamos la posibilidad de cambiar el futuro. Bien, y cada vez somos más. Yo veo que cada vez como que en el blog hay más gente que empieza a conectar y a darse cuenta y tiene señales de lo que tiene que hacer en este momento para poder llegar a donde queremos llegar. Nada, creo que aunque seamos pocos, igual creo que es lo suficiente, lo que se necesita, porque tenemos mucha ayuda de arriba, claramente. Pero no hay que ignorar las señales, digamos, que es algo que hacemos permanentemente, porque es más cómodo permanecer en la apatía, siempre es más cómodo permanecer en la dualidad, porque es lo que nos sale natural. Pero bueno, esto ya me extendí demasiado. Lo que tenemos que hacer para mí es claro, digamos, que es el revertimiento de la esfera de conciencia. Yo creo que va a ser el tema que ahora se va a tratar. Esto es que lo que nos permite es soltar, volviendo al artículo, soltar a los creadores, que son los que nos han atado a la dualidad, ¿bien? Y además a quienes, en definitiva, somos nosotros los que le damos injerencia en nuestra existencia, ¿bien? En algún punto, ya a esta altura, por lo menos nosotros los que estamos acá, elegimos bastante conscientemente hacernos los boludos y seguir en dualidad o no hacerlo, ¿bien? Entonces, también somos nosotros los que tenemos que decidir comenzar a vivir en la libertad, que es la que nos va a dar ser nuestros propios amos, ¿bien? Esto es, y con esto cierro, digamos, es elegir pasar de estar muertos a estar vivos, siempre es nuestra decisión. Manifestar el ser o no, o sea, ser o no ser, es una decisión nuestra. Y hasta acá creo que es todo lo que se me ocurrió decir con respecto a esto. Voy a ver el chat porque empecé a hablar y no lo vi, pero creo que no hay más que saludos. Así que bueno, espero que disfruten el partido los que están viendo el partido. Y nada, chicos, nos vemos en la próxima. Ahora voy a ver si puedo poner el video final. Hasta el mes que viene, no sé, cuando haga otro Zapa de Caracol.